Hola amigos, esta es una nueva entrega de Es Noticia Mundo, nuestro programa en el que repasamos la información internacional más destacada de la semana. Soy Alejandro Ramírez, periodista, y desde nuestro Centro Internacional de Noticias les invito a realizar juntos este viaje informativo. Estados Unidos anunció que se retirará de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, debido a que considera que el organismo necesita una reforma fundamental y que existe una continua parcialidad anti-israelí. A pesar de esta decisión, el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump manifestó su voluntad de mantenerse en la organización como miembro observador con el fin de contribuir a sus perspectivas y experiencias. La decisión tomada por Estados Unidos entrará en vigor el 31 de diciembre de 2018. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, dijo que es lamentable que Estados Unidos se retire de la organización en el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y diálogo intercultural para prevenir el odio. La nación norteamericana ya había suspendido el pago de sus aportes en el año 2011, cuando se admitió el ingreso de Palestina a la organización. Israel secundó a Estados Unidos y también se retirará de la UNESCO. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmó que la UNESCO se ha convertido en un teatro absurdo porque distorsiona la historia en lugar de preservarla. El embajador israelí ante la ONU, Dani Danon, dijo que estamos en una era en la que cuando se discrimine a Israel habrá que asumir las consecuencias. Su país estaba en desacuerdo con la declaratoria de territorio cisjordano como patrimonio de la humanidad. Además de cambios en políticas internacionales, el gobierno estadounidense busca avanzar en cambios propuestos por el presidente Donald Trump, quien firmó un decreto para promover seguros de salud asequibles, el que sería el primer paso para sustituir el Obamacare. Voy a firmar una orden ejecutiva para promover a millones de estadounidenses con el Obamacare Relief para incrementar el acceso a más opciones del servicio de salud por precios más bajos. Esto no le costará casi nada a los Estados Unidos y las personas tendrán un gran servicio de salud, y con esto me refiero a los millones y millones de estadounidenses. El costo del Obamacare ha sido bastante indignante. Se va a tomar acciones para reconstruir estos planes y hacerlos más accesibles y expandir la disponibilidad de estos a un costo mucho menor. El decreto permitirá a los consumidores comprar seguros médicos fuera de Estados Unidos, algo que no está permitido en el Obamacare. Además, abre las puertas a la competencia con el fin de reducir los costos para los consumidores y expandir las alternativas a los planes de salud que ofrece el sistema de salud actual. Estas nuevas reformas podrían tardar al menos 6 meses o incluso más tiempo en entrar en vigor. A solicitud del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el gobierno de los Estados Unidos autorizó al Congreso brindarle a la isla un préstamo de $4.900 millones por medio del programa para atender desastres comunitarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Las prioridades siguen siendo asegurándonos que la comida llegue y el agua llegue a todas las áreas en Puerto Rico, particularmente ya trabajando a un nivel granular con lo que es la Guardia Nacional, los auditores de Hacienda y la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia para que se pueda asegurar el manejo apropiado, ¿no?, de la comida y el agua que se está distribuyendo a través de los municipios. El gobernador también informó que la oficina de la primera dama de la isla y varias escuelas han implementado un sistema donde las personas pueden asistir a estas instalaciones para recibir alimentos y además para que puedan utilizar las cocinas de los centros educativos. El presidente Trump causó polémica también en este tema al publicar un trino que decía que Estados Unidos no puede asistir a Puerto Rico por siempre. Fue otra semana intensa para el presidente Trump, quien volvió a amenazar a los medios de comunicación por la publicación de supuestas noticias falsas. Una vez más, el presidente estadounidense batalla con las cadenas de comunicación por medio de un trino, al amenazar con suspender la licencia de famosas cadenas de comunicación como NBC y otras emisoras. Una noticia publicada por NBC donde asegura que el mandatario estadounidense intenta incrementar 10 veces más el armamento nuclear del país enfureció al presidente,
quien escribió en la red social Twitter, cito, ¿hasta qué punto es apropiado que estas cadenas tengan licencia?, afirmando luego que eso es malo para el país. Especialistas declararon que no es muy claro que el presidente pueda revocar las licencias de grandes empresas de comunicación solamente porque está en desacuerdo con el contenido de lo que publican. Vamos a una breve pausa y continuamos luego con nuestro repaso de noticias internacionales destacadas durante esta semana. Avanzamos en nuestro repaso de la información internacional destacada durante esta semana. Carles Puigdemont, jefe del gobierno catalán, contrarió a independentistas y nacionalistas tras reconocer el resultado del referéndum a favor de la independencia, pero pedir al Congreso no hacer la declaratoria todavía. El jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, habló ante el Congreso local el martes anterior, oficializando el resultado del referéndum a favor de la independencia de la región, pero pidió a sus miembros no declarar la independencia de inmediato en busca de un diálogo con el gobierno central español. Puigdemont criticó la represión contra los votantes durante la consulta popular y enfatizó que Cataluña se ha ganado el derecho de ser independiente. La petición al Congreso para no declarar la independencia inmediata busca el inicio de una negociación para una separación oficial de España. El gobierno central español declaró ilegal la realización del referéndum, por lo que no reconoce el resultado a favor de la independencia de Cataluña. Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, compareció ante el Congreso de los Diputados para referirse a las palabras de Puigdemont respecto a la separación de Cataluña de España. Sirva como muestra del impacto negativo un solo dato que es verdaderamente notable. Se han producido muchas más advertencias y recomendaciones a viajeros internacionales con motivo de los acontecimientos de estos días que a raíz de los atentados terroristas de las Ramblas y Cambrils del pasado mes de agosto. No conviene seguir llamándose a nuevos engaños. A estas graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Y por ello resulta urgente, señorías, volver cuanto antes a la legalidad, hacerlo cuanto antes y evitar que siga la tensión social y el deterioro económico. Los responsables de las instituciones autonómicas deben poner fin a esa deriva que tanto daño está haciendo a todos catalanes, a la reputación de esa comunidad, a su futuro y a su bienestar. Nunca en su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía, de más capacidad de gasto, de más reconocimiento internacional. Anterior a este discurso, Rajoy requirió a la Generalitat, como se le conoce al gobierno catalán, aclarar si había declarado la independencia o no, puesto que ese sería el primer paso de España para la aplicación de medidas contra el movimiento independentista. La declaración del jefe de gobierno catalán fue poco clara y dejó un sinsabor para los partidarios independentistas. Venezuela es nuevo centro de atención internacional tras el anuncio de que el Tribunal de Justicia del país, nombrado por la Asamblea Nacional, se instalará en la sede de Estados Americanos. Veremos esta información en nuestro siguiente bloque. Ahora vamos a una pausa. En este bloque veremos los más recientes acontecimientos políticos venezolanos, referente esta vez a la instalación en el exilio del Tribunal de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por el Parlamento de ese país, se instaló este viernes en la sede de la OEA en Washington. Su directiva anunció que uno de los procesos judiciales a desarrollar será el enjuiciamiento del presidente de esa nación, Nicolás Maduro. Los magistrados venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia, al que llaman legítimo, empezarán a sesionar a partir de la próxima semana, una vez que se instalen en la Organización de Estados Americanos. Esta situación se da porque en Venezuela funciona otro Tribunal Supremo apoyado por el gobierno, cuya legitimidad es negada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El juicio contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno de esa nación es parte de la agenda de esta instancia judicial inédita en Venezuela. Y que vamos a ver bajo qué condiciones nos presentarán no solo el caso del presidente, sino de muchos funcionarios del gobierno que están implicados también en delitos. Puede estar en curso en delitos de lesa humanidad, por supuesto que sí. El magistrado Antonio Marval, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia designado por el Parlamento venezolano, explicó que este órgano judicial deberá tomar decisiones con miembros exiliados no solo en Estados Unidos, sino en México, Colombia y Panamá. Ya han sostenido reuniones en videoconferencia con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien, como los jueces, asegura que es perseguida por el gobierno de Venezuela. Ella, dentro de su marco de su competencia, actuará, y nosotros también dentro del marco de nuestra competencia, respetando la Constitución, también actuaremos. Esta corte emanará dictámenes judiciales que serán dados a conocer para su ejecución en Venezuela y esperan que los cuerpos policiales los hagan cumplir, pues de lo contrario, afirman, incurrirían en desacato. Nosotros ordenaremos todas nuestras actuaciones a los órganos de seguridad del Estado. Corresponde a ellos ejecutarlas. De no hacerlo, estarían incurriendo en denegación de justicia y en su defecto también a los órganos internacionales, como en el caso de la Europol, la Interpol, que también son órganos que reconocen nuestra actuación como tribunal. José Pernalete, Voz de América, Miami. Las reacciones diversas no se hicieron esperar luego de que el fiscal general de Venezuela calificara como plan macabro la instalación en el exilio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por la Asamblea Nacional en la sede de la Organización de Estados Americanos. Desde el despliegue del llamado Plan República en Fuerte Tiuna, el fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, alertó sobre un plan generado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para instalar un Tribunal Supremo de Justicia paralelo en la sede de la OEA, con lo que catalogó como autoridades venezolanas ilegales. Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí. A este respecto, el parlamentario opositor Simón Calzadilla agradeció la gestión en pro de la democracia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y redefinió macabro. Macabro es lo que está viviendo el pueblo venezolano día a día. Un kilo de carne ya va para 40.000 bolívares. Eso sí es macabro. Un cartón de huevo en 35.000 bolívares. Más macabro que eso no puede haber. Es decir, este pueblo está pasando por una situación muy lamentable. En diálogo con La Voz de América, Carlos Julio Rojas, dirigente recientemente liberado, aseguró que el fiscal debería preocuparse de los graves hechos de corrupción del país. La pregunta para el fiscal general, porque yo cuando estaba preso era Luis Ortega, ahora estaré William Saab por arte de magia. El tema no es una injerencia ni un plan macabro. Aquí el plan macabro es que el pueblo se está muriendo de hambre. Aquí el plan macabro es que alrededor de la Fiscalía General de la República hay gente comiendo de la basura. El fiscal general además señaló que el diálogo entre los actores de gobierno y oposición en Venezuela fue saboteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Seguimos en la nación bolivariana, pero ahora nos referimos al tema de las elecciones regionales de este domingo 15 de octubre, en las que el presidente venezolano Nicolás Maduro pronosticó una victoria histórica de la revolución. Corremos el riesgo de ganar todas las gobernaciones, las 23. Estamos a las puertas de una victoria histórica de la revolución bolivariana. Ya la oposición empezó a cantar fraude. Por otro lado, la alianza opositora Mesa de la Unidad aseguró que la cifra estimada de participación ciudadana para las elecciones regionales que se llevarán a cabo este domingo se ubica en un 60 y tanto %. Esta fue la información más relevante durante esta semana. Estuvo con ustedes Alejandro Ramírez, fue un gusto realizar este repaso de noticias junto a ustedes. Nos vemos en 8 días, esperamos que tenga como cada vez un muy bonito fin de semana. Nos vemos.